Y a horas de haber firmado un acuerdo para reanudar las exportaciones de grano entre Rusia y Ucrania, el Kremlin atacó el puerto de Odesa, uno de los puntos estratégicos para la exportación de alimentos. La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea condenaron este hecho. Queremos profundizar precisamente sobre este último tema en materia internacional que ha ocurrido durante esta jornada, porque fíjense que este puerto de Odesa era uno de los contemplados en este pacto firmado el día de ayer entre Rusia, Ucrania y que contó también con la participación de Naciones Unidas y Turquía. Queremos saber, por ejemplo, cómo esto puede afectar o no la viabilidad de que se concrete finalmente este desbloqueo de las exportaciones, y por eso queremos conversar sobre las consecuencias de este hecho en la crisis alimentaria, por cierto, con el analista internacional y también académico de la Universidad del Desarrollo, Guido Larzo, que ya lo vemos ahí en pantalla y nos acompaña a esta hora. Guido, bienvenido a CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Guido, primero, ¿en qué queda este acuerdo del día de ayer? Porque Ucrania manifiesta el día de hoy que está dispuesto a seguir la preparación para finalmente realizar esta exportación. Le conviene, por cierto, económicamente en medio de toda la devastación que ha dejado la guerra, pero ¿es factible o no con lo ocurrido el día de hoy? Porque ¿qué tan confiable también es Rusia luego de lo ocurrido? Sí, yo creo que es un acuerdo que se va a mantener, es un acuerdo que ocurre en un contexto de desarrollo de la guerra en el cual nunca, de hecho, han habido acuerdos que se han ejecutado de forma limpia. Recordarás, por ejemplo, Jacinta, de que en marzo y en abril hubo acuerdos para levantar corredores humanitarios y de hecho que fueron acuerdos que inmediatamente tuvieron muchos problemas en su implementación y que fueron atacados de forma directa. También hubo intentos de negociación a partir de varios actores y a partir de la presencia de varios de los miembros, tanto en Europa también como fuera de Europa, particularmente Turquía, y eso también ha traído problemas. Entonces yo observo, y acá hay muchas lecturas, pero yo observo de que los acuerdos en los cuales ha estado involucrado la Federación Rusa, en último término, tienen como árbitro de su viabilidad a la propia Federación Rusa. En otras palabras, Rusia, creo yo, está intentando simbolizar, si es que entre paréntesis, si es que ella efectivamente es quien ha realizado estos ataques, porque todavía hay mucho de forénsica militar que es necesario determinar. Pero si efectivamente Moscú está detrás de los ataques, en último término creo yo que ellos buscan dos tipos de objetivos distintos. Uno, simbolizar la idea de que el acuerdo depende exclusivamente de Moscú y de nadie más. En otras palabras, Moscú podría estar en condiciones de romper unilateralmente el acuerdo si así lo dice. Y segundo, muy importante, tiene un elemento de negación plausible. Inmediatamente después de los ataques, Moscú sale desmintiendo la posibilidad de que ellos estuvieran detrás de ellos. Y creo que lo que está detrás de eso, si es que es así, es que Moscú también está intentando tener una carta en caso de que el acuerdo fracase. Porque si el acuerdo fracasa, naturalmente todos van a apuntar a Moscú y sin embargo Moscú puede al menos tener algún grado de negación plausible en términos de su participación. No estoy diciendo negación plausible con vistas a la comunidad internacional, porque creo yo que la comunidad internacional le hace Occidente, Europa y los Estados Unidos ya tienen clara básicamente cuál es la narrativa, sino fundamentalmente respecto a su audiencia interna, que es lo que está sosteniendo hoy día a Putin. En otras palabras, si es que la audiencia interna de Moscú, de Rusia, mantiene todavía la alternativa de que los acuerdos no fracasan debido a la irresponsabilidad de Moscú, la posición de poder de Putin se mantiene y por lo tanto los objetivos estratégicos que buscan a largo plazo pueden mantenerse también. Guido, es interesante ese último punto que mencionas porque de hecho esa versión de Rusia desmintiendo su autoría en el ataque la conocemos por el ministro de Defensa turco, que es el que dice que se contactó con el gobierno ruso y ellos niegan su participación. Por otro lado, Ucrania dice que ellos mantienen la preparación porque claro, les conviene económicamente, pero también no quieren ser ellos los que puedan dejar este acuerdo en absolutamente nada. ¿A quién beneficiaría hipotéticamente un hecho de este tipo en medio de la crisis económica y alimentaria, que es por eso también que surge este pacto el día de ayer, que se está viviendo un ataque de este tipo y con un puerto sumamente importante también para este pacto, como es Odesa?
Sí, yo creo que tiene lecturas en distintas dimensiones. Hay una dimensión inmediata que es efectivamente el hecho de que el precio del grano y el déficit del grano a nivel mundial es un problema muy significativo. Ha habido intentos de varios actores asociados al teatro ucraniano por intentar al menos incrementar la oferta de grano y por lo tanto aliviar los precios. Pero acá también hay un cálculo, llamémoslo así, de más largo plazo. No hay que olvidar de que los objetivos de Rusia siguen manteniéndose básicamente sin alteración. Desnazificación de Rusia, eso es lo que dice, de Ucrania, eso es lo que dicen ellos, desmilitarización y particularmente control de algún tipo político que signifique lealtad a Moscú. No estoy diciendo con esto de que un ataque de esta naturaleza vaya en consecución de esos objetivos, pero ciertamente mantiene al menos el control de los acontecimientos todavía del lado de la Federación Rusa. Ucrania está relativamente debilitada, Ucrania tiene el problema que sigue siendo enormemente dependiente de los europeos y de los estadounidenses para montar una resistencia, se viene rápidamente el frío europeo y por ende la presión interna de los europeos para solventar los precios del gas y todo eso favorece a Moscú. Entonces creo yo que es una negociación que a primera vista parece ser económicamente favorable a Kiev, pero a largo plazo creo yo que sigue siendo coincidente con los intereses de la Federación Rusa. Y este ataque, una vez más, si es efectivamente un ataque que está dentro del control de la Federación Rusa y si es un ataque que finalmente emerge de las Fuerzas Armadas rusas, mantiene entonces este esquema de orden político con el control de la federación y eso es obviamente muy importante para Putin. Yo quiero ahora que analicemos la figura de Recep Tayyip Erdogan y de Turquía también, que surge el día de ayer luego de la firma de este acuerdo, de alguna manera como mediadora, tomando ahí quizás un rol más activo para llevar a ambas partes en medio de una guerra a algún acuerdo. ¿Cómo analizas tú el rol también que ha tenido Turquía y con lo que mencionaba ayer el presidente de ese país, incluso con la posibilidad de extenderlo a unas conversaciones de paz que sabemos están absolutamente congeladas a esta altura y no hay ningún atisbo de que se puedan retomar? Creo que las circunstancias geopolíticas de Turquía obedecen a tres factores que son muy importantes. Número uno, Turquía es un miembro de la OTAN y de hecho es el miembro que hoy día está teniendo poder de veto respecto de cualquier tipo de discusión sobre la organización interna de la OTAN. No hay que olvidar todo lo que ocurrió con la pretensión de entrada de Finlandia y de Suecia y cómo Turquía levanta las alertas respecto a cuestiones de orden doméstica en las cuales tanto Suecia como Finlandia podrían estar involucrados. Por lo tanto, la posición de poder de Turquía en comparación con la situación previa a la guerra ha, creo yo, mejorado. En segundo lugar, Turquía ha sido durante casi 10 años el principal país que absorbe migrantes y refugiados producto de la guerra civil en Siria. Y Turquía ha sido, creo yo, de forma relativamente solapada, un actor que ha entregado advertencias a Europa en términos de que si sus propios intereses no se toman en cuenta, entonces Turquía no se hará responsable de una oleada migratoria con dirección a Europa de refugiados sirios, iraquíes y afganos también. Entonces creo yo que, curiosamente, el factor migratorio también ha contribuido a que para los europeos Turquía sea un actor muy relevante, precisamente para evitar el problema de tener que nuevamente recoger una oleada migratoria muy sustantiva. Y tercero, Turquía durante los últimos años también ha tenido una posición ambigua respecto a dónde se encuentran sus intereses más amplios. Sabe que es un puente entre Europa y Medio Oriente, sabe que no ha cortado del todo al menos la relación que tiene con actores que Europa y Estados Unidos miran con suspicacia, particularmente China y particularmente la Federación Rusa, y en ese sentido aparece como un interlocutor que ambos lados de los actores beligerantes necesitan. Europa necesita a Turquía para poder encontrar un vehículo comunicante con la Federación Rusa y la Federación Rusa necesita a Turquía para que permita establecer de alguna u otra manera sus propios intereses. Entonces Erdogan creo yo que está jugando una suerte de juego de equilibrio donde hoy por hoy aparece altamente favorable a sus propios intereses desde el punto de vista político. Pero depende mucho también de que se concrete finalmente la salida
de estos granos de estos puertos, ¿no? Que se concrete este acuerdo. Lo pregunto porque por lo que ha ocurrido durante esta jornada y, por cierto, con esta preocupación que expresan desde el gobierno también ante lo ocurrido. Yo creo que el acuerdo fue organizado, gestionado y firmado de tal manera que si es que el acuerdo se cae, Estambul va a tener una excusa para poder afirmar de que su responsabilidad en la caída de ese acuerdo es menor. Finalmente lo que Turquía hace es articular una oportunidad para poder llegar a acuerdo. La ejecución luego de ese acuerdo no depende realmente de Turquía y por lo tanto creo yo que hay ganancia independientemente de los resultados. Hay ganancias si el acuerdo prosigue, porque Turquía aparece como un interlocutor que permite entonces alivianar los problemas de orden económico y de déficit de grano a nivel mundial, pero si el acuerdo se cae, igualmente Turquía mantiene ese elemento de interlocución a nivel diplomático que eventualmente puede volver a jugar en el futuro. Entonces creo yo que su posición diplomática es cómoda y es además una posición que tanto Europa como la Federación Rusa y por cierto también Ucrania saben que dependen de él y creo yo que eso juega favorablemente tanto para los intereses de Erdogan como de Turquía en un mediano o largo plazo. Guido Larsson, analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile para aclarar precisamente y profundizar en esta materia que es tan importante para el mundo, por cierto, esta crisis alimentaria, también económica y el desarrollo de este conflicto que continúa ya por 150 días. Gracias. Gracias a ti.